Grabación vamos a iniciar mientras se van sumando otros profesores. No, quedas bien. Sí, y tienes enchufe por si necesitas ahí en la pared. Entiendo que quedó aquí sin la sala de espera. Voy a revisar si no tengo los problemas para entrar. Muy bien. Y me voy a comentar igual por acá para que mandarle los enlaces si es que necesitan alguna información que no la tengan en la mano. Mandar la información, en este caso de la para que se la mande de inmediato. Ahí sí. Les voy a dejar acá mientras tanto la encuesta, mientras me presento y comenzamos la sesión, ¿ya? Primero darles la bienvenida a este taller. Estamos en el último día de talleres de invierno. Está focalizado en Khan Academy, ¿ya? Que es una plataforma en específica que algunos pueden haberla escuchado con tiempo atrás. Es una plataforma que no es nueva, pero sí que ha ido evolucionando en el tiempo en función también de las actualizaciones que han ido teniendo otras herramientas, ¿ya? Yo la conozco hace harto tiempo, la utilicé mientras estudiaba en la universidad para poder abordar ciertos contenidos que eran un poco más desafiantes para mí, también para aprender un poquito a generar ciertos recursos, porque ellos tienen videos muy buenos, ahí yo se los voy a mostrar. Y luego también me tocó usarla para acompañar a profesores del área de matemática en educación básica, para enseñarles a utilizar esta plataforma para acompañar a sus estudiantes y generar rutas de aprendizaje, ¿ya? Entonces, la conozco, sé cómo funciona, hay muy buen material, hay profesores detrás de distintos países que trabajan en esta forma y que van nutriéndola día a día, va sumando cada vez más disciplinas y nuevas herramientas, así que la idea es que ustedes la puedan conocer, pero también que vamos a la parte práctica de poder crear una clase, de poder agregar estudiantes, asignar contenido, ver cómo es el seguimiento de esos estudiantes, permite mucha interacción, ¿ya? Y hacer realmente un seguimiento que nos permita ver la evolución que van teniendo los estudiantes, pero al mismo tiempo poder hacer un proceso personalizado, que eso es lo mejor que tiene esta plataforma. Y además, ahora preparando el taller estos días, me di cuenta que tenía muchas cosas nuevas de IA que, al igual que otras herramientas, son muy potentes y ayudan a facilitar también ciertos procesos, ¿ya? Así que ahí dejé la encuesta, es una pregunta: ¿cuánto conocen respecto de Khan Academy de 1 a 5? Y como les mencionaba, el objetivo de este taller es que podamos diseñar clases personalizadas en Khan Academy para promover el aprendizaje autónomo flexible en el marco de la educación superior, en este caso, con foco en ciertas áreas disciplinares, ¿ya? Si bien hay ciertas áreas específicas, también tiene otras herramientas que son muy interesantes para distintas disciplinas, ¿ya? Así que ahí vamos a ver cómo esto también se puede ir combinando con otras disciplinas. Entonces, aquí me gustaría un poco, como somos poquitos, más hacer una conversación más general que ir a grupos, y evocar la memoria pasada, ¿cierto?, de cuando estaban estudiando, y recoger un poquito qué contenido o materia les costó más aprender en su etapa escolar o universitaria. ¿Por qué creen, y dentro de eso mismo, de la misma pregunta, ¿por qué creen que fue difícil y cómo lograron entenderlo?
¿Ya? ¿Qué estrategias utilizar? Comencemos contigo, que vi que sonreíste. A ver si te acuerdas de algo. Ah, las fotos, sí. Ah, muy bien. Lo puse como dificultad, como símbolo de dificultad, pero a lo mejor puede que evoque otras cosas para ti. ¿Hubo algo en particular que tú consideres que fue complejo de aprender en tu etapa de estudiante? ¿Qué fue complejo? En su mundo. Ah, principalmente las materias que integraban cosas. ¿Ya? Por ejemplo, la fisiología, la bioquímica, pero materias que tuvieron su complejidad, donde también en ese tiempo teníamos pocos recursos, entonces las estrategias principales eran mapas conceptuales. Recuerdo mi habitación llena de un flujo completo de conexión de procesos fisiológicos, y era como que despertaba y estaban ahí, era como... ¿Y eso te ayudaba a comprenderlo mejor, los mapas conceptuales? ¿Sí? ¿Y lo usas todavía? Todavía lo uso ¿Sí? muchísimo, y ahora trabajo mucho en modelación espacial, entonces hay mucho del diseño conceptual y después del diseño de aplicación. Súper, gracias. Ahí en línea, alguien que comience, que quiera compartir qué fue lo que más les costó, o sienten que les costó aprender, ya sea en su etapa escolar, de la enseñanza básica, media, o también en la enseñanza universitaria. Dejo abierta ahí la palabra, a ver quién quiere comenzar. Te escucho, Jaime. Estaba mirándome. Ay. A mí me costó, bueno, enseñanza media, lo que es química, física, y un poco en la universidad, un poco el tema conceptual, ¿ya? De ideas, o sea, de memorizar eh, tendencias, ideas, ¿cierto? Pensamientos muy amplios. O sea, hay pensamientos que a veces son 500 páginas, un libro, cosas así, ¿cierto? Que quieren contarte una idea. Entonces, después aprendí un poco el tema de los mapas conceptuales, y lo que me decía un amigo, que me fuera a las conclusiones, que ahí estaba el libro, ¿cierto? Que finalmente el libro era las conclusiones. Entonces, aprendí un poco a entender el tema conceptual, teórico, empezando por las conclusiones. Y luego ibas a ver el otro contenido. Claro, porque en las conclusiones está el resumen del libro, en definitiva, ¿cierto? Entonces, yo a veces a mis estudiantes igual les digo, bueno, yo necesito una buena conclusión. Y ahí yo creo que está todo el... Porque a veces uno le dice, describa tal cosa. Si usted no sabe que la va a describir bien, ¿cierto? Tiene las capacidades de hacerlo. Pero ¿dónde está la idea? En las conclusiones. Yo le doy harta importancia a eso. Que en el fondo es resumen, ¿cierto? Resumen Sí. para poder visualizar un poco lo importante, ¿cierto? Que es, y que se nombró acá, el mapa conceptual. Para mí es súper, yo soy más visual también, no soy tan auditivo, o sea, también importante que uno se conozca en ese sentido de cuáles son las claves de acceso, ¿cierto? Del conocimiento de uno, si uno es más visual, si uno es más auditivo, es más táctil, y que tiene que ver con comunicación. Eso, Macarena. Muchas gracias, Jaime. Seguimos por acá, ¿se acordaron de algo que les costó en particular, Vivi? A mí me gustaba mucho matemática, pero que, bueno, es que no le encontraba como un uso y era no le tenía mucho de sentido. Entonces, estudiar emociones, álgebra, por ejemplo, súper complicado. Y entonces tenía un pololo que era muy bueno en la matemática. Entonces él me enseñaba. Y era como la forma en la que aprendía, ¿no? Porque tenía la libertad de preguntarle que no le preguntaba al profesor. Por confianza. Claro, por confianza. Por amor. Ahora el pololo puede ser la IA.
Sí. No entendí Pero- nada, porque después ya no me acuerdo de nada, profesor. Entonces no fue tan significativo. No, para nada, ahora me olvidé de todo, ¿no? Pero eso te costaba. Muy bien, gracias, Vivi. Teresa, profesora de matemática, ¿qué usted nos puede decir? ¿Qué te costaba aprender? Matemática. Bueno, sí, soy profesora de matemática y dentro de mi formación, obviamente los cursos disciplinarios puros, los cursos disciplinarios fueron los más complejos en comparación a otros cursos que tuve en mi formación. Eh, pero más allá de la implementación de procedimientos rutinarios o de algoritmos, sino que lo más complejo eran las conexiones intramatemáticas, ¿ya? Porque un procedimiento, un algoritmo, uno lo puede aprender y ejecutar, pero esa conexión va más allá, ¿ya? Y cuando yo me formé, la única posibilidad que tenía era investigar a través de libros y el trabajo de estudio en grupos pequeños. ¿Ya? Pasábamos mucho tiempo estudiando, éramos un curso pequeño y hacíamos pequeños grupos de estudio. Em, y la verdad es que me encantaría retroceder y formarme nuevamente en esta época porque ahora considero que hay tantos recursos que uno podría utilizar, qué sé yo, tutoriales de YouTube, estas mismas plataformas como Khan Academy. En el fondo, uno podría gestionar de mejor manera ese trabajo autónomo que en ese momento solamente lo tenía el libro, o sea, ni siquiera el internet era suficiente. Estamos hablando de hace unos 25 años atrás. Claro, había que confiar y recurrir a los libros, y los libros obviamente era según cómo tú los fueras interpretando, cómo tú fueras comprendiendo. Así Pero es, tampoco era muy fácil comprender desde todas esas dimensiones que planteaban igual los profesores desde diferentes estrategias. claro. O por ejemplo, bueno, en cursos disciplinarios teníamos que hacer demostraciones y en Ah, libros aparecía la demostración se deja como ejercicio para el lector. O la oh, demostración es oh, obvia. Entonces, yo no, quería ya. aprender a demostrar. ¿Qué está haciendo aquí si no sabe demostrar? Karina, ¿quieres compartirnos igual? Sí, o sea, que para mí las matemáticas, ¿Sí? matemática y química. Química. No sé, está calculando cuánto tiempo atrás, la U, como 30 años, entonces en ese tiempo no estaba como, se ha crecido todas estas herramientas, y yo me acuerdo que era traspasar, diríamos, como compañeros a traspasar los libros en los cuadernos, y los notábamos en los cuadernos. Porque en ese tiempo también, o sea, las fotocopias eran caras, Sí. y tampoco estaban como los recursos para estar sacando fotocopias cada rato. Entonces yo me acuerdo que traspasábamos y más encima cosas de matemáticas que de verdad yo no las podía entender. Entonces era traspasar, pero creo que en el traspaso me ayudaba porque me ejercitaba. Algo entendía. Y después me tocaban todas las, bueno, eso me gustó, sí, todas las anatomías, pero lo mismo, los libros para fotocopiar tampoco salían en colores, no había software. Entonces era dibujar, era como que calcábamos. Y en histología era peor, dibujar como una célula era súper extraño. De hecho, la profe nos hacía dibujar, nos pedía incluso lápices de colores y teníamos que dibujar lo que veíamos en el microscopio con colores y todo. Pero no estaban todas estas herramientas. Sí, pues. Sí. Igual te ayudaba, Sí, pues. para mí las matemáticas y la química Era el terreno. me fue gustando en el camino, pero esas son como las únicas herramientas que recuerdo porque nada tecnológico. Porque incluso las fotocopias eran blanco y negro, entonces no servía como de mucho. Sí, y Sí. cara, como Y dices cara, tú, pues, era, sí. era poco Sí, accesible porque tenía también. como tantos recursos para estar fotocopiando cada rato. Sí, Ahora tampoco había. no, pues, porque eso, ahora uno dice, ah, le saco la foto, que tampoco a veces te ayuda mucho, porque ¿dónde elegir la foto? Sí. Al final uno saca y saca fotos y tiene lleno. Sí. Sí, yo sé que le saqué una foto. Ahora, ¿dónde la dejé? Sí, Pía, ¿y tú te acordaste de algo que te costó? Sí, o sea, por ejemplo, yo
escuchaba a los colegas que decían que les costaba mucho lo que era la química. Bueno, yo soy profe de bioquímica. em, y, y también tengo muchas facilidades, bueno, la biología, la química, ¿cierto? Y tengo también muchas facilidades para la matemática, la programación en general. Como que mi área como mi línea es como por ese ámbito, un poquito de todo. Pero, por ejemplo, física para mí era, terrible. Yo no sé si era porque me costaba mucho entender qué fórmula ocupar en cada proceso, no sé, la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, creo, o algo así, no sé, me costaba mucho. Aún, de hecho, eso no es mi fuerte. De hecho, tengo mucha debilidad en eso. Y cómo pasé o cómo pude superar eso. La verdad, yo creo que estudiando, memorizando o como memorizando como el problema y aprendiendo cómo a qué forma usar, pero sí, yo creo que como, Cazuela. em, pero no sé si en realidad logré aprender, la verdad. No, con algún yo creo que torpede. pasé la asignatura, pero no sé si lo logré aprender en realidad. Esa es como Lo mi hiciste en su experiencia. momento, lo lograste pasar en su momento, pero ahora está difícil recordarlo. No, de hecho, o sea, me acuerdo como de frases o ciertas situaciones en física que me marcaron por el nombre, pero no porque recuerde cómo aplicarlo o qué hacer para para ese problema. Mm. Muchas gracias, Pía. Sara, ¿tú te De nada. acordaste de algo en particular? Es que a mí, desde niña, siempre me costó todo lo que fuera memorizado, ¿Ya? todas las verdades que eran memorizadas. Y por ejemplo, en la historia, geografía, que había que memorizar fechas. Me acuerdo que sufrí mucho cuando en la media, cuando pasaba, había que aprenderse las capitales de los países, para mí eso fue trágico. Entonces me iba siempre muy bien en todo lo que era como deductivo. Ya. Pero eso que era de memoria, ¿cómo lo logré? Como que relacionando. Entonces empezaba a relacionar nombres de, por ejemplo, capitales con algo de mi vida cotidiana, como, y así hoy en día todavía tengo esa dificultad y siempre tengo que ir relacionando para poder recordar. Con esa Entonces misma relaciono con estrategia. algo de mi vida y siempre tengo que buscar como esa conexión para poder. ¿Y de qué área eres tú, docente? Yo soy de un electivo Ya. de reflexión ética. Mm, Entonces me cae súper bien porque es trabajar Súper. pura reflexión con ellos y eso a eso los incentiva, que no sea tanto de memoria, sino que A saquen pensar de más, sí, sí. sí, eso. Súper, gracias. Paola, te vi llegar ahí. Mientras, no sé si después Miguel o Jorge quieren aportar igual. Hola, sí, llegué Hola, atrasada, por eso me conecté desde la oficina nomás. muy Tenía bien. toda la intención de estar allá, pero aquí estoy. No te Oye, lo preocupes. que más me costó a mí fue, bueno, mi área es ingeniería civil industrial y nosotros partimos con cursos de electrónica, de redes en realidad, de electricidad como en primero, segundo año. Y luego nos separamos y volvimos a un curso que se llamaba control automático en quinto y ahí nos juntaban con los ingenieros electrónicos que habían Mm, tenido redes 1, redes 2, redes 3, 4, 5, 10 y nosotros no habíamos tenido nada. Entonces nos juntaron ahí en ese curso todos los civiles industriales y los electrónicos y eso fue terrible para nosotros en general. Nosotros teníamos un grupo de estudio, ahí era donde desarrollábamos nuestras actividades con unas compañeras y compañeros, así es que fuimos a preguntarle al profesor en ese momento, ¿qué podemos hacer, profesor, para poder ponernos al día? Entonces nos dio un libro, que es como el padre del control automático, un libro de un japonés que se llama Katsuhito Ogata, y nos dijo, este libro, el que tiene, en base a este libro tienen que ponerse al día y le preguntamos qué capítulo del libro y nos queda mirando con cara de sonrisa y de burla y nos dice todo el libro.
Por ¿Y lo está la tanto, conclusión? ¿Dónde sí, está la conclusión? todo el libro. Eso era lo que teníamos que estudiar para poder ponernos al día y poder tomar desde el inicio el curso de control automático con mis compañeros de Ingeniería Civil Electrónica. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Nos pusimos a estudiar haciendo resúmenes. Los hacíamos colaborativamente, es decir, una resumía una parte, otra parte, veíamos los ejercicios más complicados y luego nos juntábamos a estudiar tratando de que cada una nos fuéramos explicando lo que habíamos entendido. Esa fue la técnica que usamos y con eso logramos aprobar el curso finalmente, que era lo que queríamos. Pero esa fue la Claro, experiencia que me marcó en la universidad, porque fue como la más la más desafiante. complicada. Sí, la más desafiante, justamente. Muchas gracias, Paola. Felipe, llegaste ahora, pero ya más o menos viste en qué estamos. De física, ya Pía decía que le costaba física, así que aquí tenemos de todos. Creo que cuando estaba en la U lo que más me costó fue en ese momento ecuaciones diferenciales, cuando estaba distante. Fue la única asignatura en la que estuve como más o menos cerca de dar examen, en el límite. Y fue solo porque había una serie de combinaciones en ese momento. Uno igual viene de otra escuela, de la vieja escuela todavía. Entonces, claro, pues el profe o las profes en ese momento podían hacer el ramo mucho más difícil. Estudié mucho. Me acuerdo que me juntaba con mis compañeros y hacíamos pruebas, como hacer pruebas en un rato. La prueba que se supone que nosotros teníamos 2 horas, 1 hora y media para hacer, nosotros la hacíamos en eso, con 20 minutos, sin problema. Éramos casi 190 personas en total en el curso y lo pasamos como 6, 7. Sí, Como que los cursos se hacían para que reprobaran. claro, sí, yo me Sí, acuerdo que eso era sí. como el colador recién. Ese, Era para que los Sí. sobrevivientes pasaran. sí. Sí, tuvo duro. Y claro, hay otras asignaturas también igual difíciles, pero creo que nunca las sufrí tanto como con ese curso. Uno de física tiene otros ramos que suenan complicados, no sé, no la sufrí con mecánica cuántica, la sufrí con ecuaciones diferenciales. Y no fue más que, pero solamente, lo pude pasar solamente dedicándole horas a las cosas. Me dediqué horas y horas y horas y horas y horas y horas. Pasé con 4. Con orgullo. Clavado, sí, orgullosísimo. Ese día, sí, cuando me dieron la nota final nos juntamos todos mis compañeros, ninguno pasó, pero todos creíamos como si... En honor a los caídos y a los triunfantes. Claro, Sí. muchas gracias. Juan Eduardo, ¿nos quieres compartir tú también qué fue lo más complejo? A ver, estaba pensando, bueno, me tengo que remontar a demasiado tiempo, pero no voy a contar cuánto, solamente para decir que el sistema en general era complicado, es decir, primero, ninguno de estos recursos con los que contamos ahora para enseñarle a nuestros estudiantes, todo bastante rudimentario. Yo estudié Derecho además en una época en que el sistema era básicamente memorístico, ¿ah? Y por lo tanto, si uno no se sabía las cosas de memoria, pero sí literalmente el artículo tanto del código tanto, uno reprobaba simplemente. Entonces eso era bastante complicado. Era complicado igualmente la extensión de materia. Yo estudié con un régimen anual, por lo tanto se nos juntaban pero toneladas de materia para llegar al examen final. Y por lo tanto el recurso básicamente de aprendizaje eran los clásicos paseos por el parque forestal, memorizando kilos y kilos de derecho civil o derecho penal o derecho constitucional, lo que fuera. Entonces lo que quiero de alguna manera plantear es, más que plantearlo como una dificultad, ver todas las posibilidades que tenemos actualmente para desarrollar la enseñanza. Eso. Gracias, muchas gracias. Jorge, te vi que activaste ahí la cámara. ¿Quieres compartirnos? Y claro, muy buenos días a todos y todas. Soy Jorge. Desde mi educación escolar, yo creo que los sufrimientos más grandes eran muy parecidos a los que tenía Jaime
con física y química. Además, recuerdo que la profesora que me hizo esos ramos en los cursos del liceo, le teníamos miedo. Entonces, como que teníamos mayor dificultad para empatizar con el curso porque era mañosa y muy mañosa, es decir, entraba enojada a la sala y si nos encontraba en alguna situación que no correspondía, ya inmediatamente nos expulsaba de la sala y esas cosas que se ocupaban en la época que yo hice el liceo, que también hace un par de años atrás, bastantes años atrás. Eran otro tipo de relaciones estudiante-profesor. Entonces, ya era con ella un problema, no con la, quizás no tanto con la disciplina, con el curso, con la asignatura. Era con ella que entrábamos como con con temor. Y después, en las vueltas de la vida, yo tuve la posibilidad de estudiar teología bíblica en Italia. Y ahí tengo quizás los dolores más grandes de mi vida en cuanto a estudio, porque tuve que estudiar hebreo bíblico y griego bíblico en italiano, con gramática italiana, y yo había apenas llegado a Italia y sin un curso de italiano. Entonces era medio Era todo complicado difícil. todo, era como... Eso es más difícil que las ecuaciones diferenciales, perdón, porque Es una lengua hermosa. claro, pero aprender hebreo en italiano. Y vivía con brasileños, entonces era la cosa de mi cabeza era Nada estaba. absolutamente que explotaban el primer semestre sobre todo. Claro, tuve desde julio a agosto y septiembre para estudiar en Italia italiano, viviendo con brasileños, entonces era como una mezcla de cosas y después llegar a la introducción al hebreo bíblico con gramática italiana era de verdad que con muchas intenciones de volverme a Chile muchas veces, pero gracias a Dios se pudo. Eso, ahí están los dolores más grandes. Estudiar en el metro con fichas, con palabritas que por un lado estaban en hebreo, por el otro lado estaban en español y también en italiano, porque era la historia, entonces ir preparando, estudiando el lenguaje solo con fichas, palabra a palabra, porque nos ponían un número de palabras por semana que había que rendir examen. Entonces era súper complejo, pero bueno, sobrevivimos, siempre se sobrevive. Gracias. Muy bien, gracias Jorge. Sí, qué buena historia, me lo imaginé en el metro con las fichitas y que se mueve la hoja más encima. Miguel, Ah, cuéntanos tú y sí, gracias Jorge. Hola, hola. Bueno, tengo hartos dolores, ¿ah? En su momento, bueno, estuve en la universidad, obviamente, hubieron varias cosas, pero lo que más me acuerdo fue, bueno, un curso del área de la matemática, álgebra lineal. Eh, lo pasé a la tercera, de hecho. Paradójicamente, lo utilizo mucho ahora. Lo utilizo demasiado. No vuelve la Claro, duda, o sea, dice. un área muy abstracta y claro, como te digo, paradójicamente para muchas, se combina con muchas otras áreas dentro de, digamos, de la ingeniería matemática, física, ecuaciones diferenciales, que están relacionadas mucho con la álgebra lineal. Entonces, em, claro, lo utilizo muchísimo ahora y es como de una base. Pero me costó muchísimo entender eso y pasarlo, básicamente. Y fue, claro, la vez que lo pasé porque yo creo que pude memorizar cosas, pero aún así no me caía el tejazo, como se dice, ¿ya? De qué se trataba totalmente y para dónde se aplicaba todo esto. Esa era una. Y después, bueno, por otro lado, también paradójico, me costaba mucho el inglés. Paradójicamente me fui a estudiar a un país anglosajón después. Eh, También eso, cómo lo superé, como dicen, a escopetazos. Eh, y dentro de eso mismo también cuando estuve estudiando también posgrado, hubo un curso también, bueno, eso fue culpa mía, yo creo, porque eso de meterse en el barro nomás es por culpa de uno. Había un curso que se llamaba análisis funcional. Y eso, claro, me trajo mucho dolor de cabeza. También muy abstracto todo, pero bueno, eso lo superé simplemente, bueno,
libros. Había que leer mucho, mucho, y ¿cómo se llama? Con mucha práctica, porque estaba básicamente solo, o sea, en posgrado uno a veces eh, no trabaja tanto en equipo, a no sé que uno esté trabajando, no sé, en su parte experimental, qué sé yo, pero a veces cuando uno está en los cursos y extranjeros y a uno se las bate, digamos, solito nomás, y ahí la biblioteca era la mejor compañía, ¿no? Eso. Muchas gracias, Miguel, por compartirnos igual tu experiencia. Vemos que se repitió harto algunas de las áreas, matemática, física, ¿cierto? Química, pero aquí también lengua, a propósito de Jorge, de Miguel, y algunas estrategias también que fueron surgiendo en el proceso. ¿Por qué les quería traer esta pregunta al inicio que nos ocupó harto tiempo, pero que es muy necesario porque también nos lleva a pensar en cómo, y también lo mencionaron, en cómo hubiese cambiado la experiencia si hubiésemos tenido acceso a ciertas plataformas que existen hoy en día y que también ustedes lo mencionaron, que nos ayudan de otra manera a poder acceder a ese contenido, a tener una diversidad de opciones para poder ir aprendiendo, aparte de los libros que ustedes mencionaron, tener videos, tener ensayos, tener cuestionarios prácticos, tener esta lógica también de ir avanzando con ciertas rachas, por ejemplo, como lo hace Duolingo, como lo hace Khan Academy, que te va dando ciertos anuncios, que te va diciendo por dónde continuar, cómo puedes tener más o menos una constancia a la hora de ir aprendiendo y de tener ciertas insignias y cuestiones que te vayan también estimulando a seguir y a tener un poco esa compañía que muchos también planteaban que no tuvieron en su momento a la hora de estudiar. Algunos sí generaron grupos de estudio, pero ¿cómo hubiese sido tan distinto si hubiésemos tenido este tipo de plataformas, de experiencias? ¿Ya? Esto no sé por qué, no se baja, lo voy a dejar por ahí. Yo quiero ir muy rápido en esto porque quiero irme más de lleno a la página, pero sí darles como un pequeño esbozo de algunas áreas que están presentes y de los recursos que están. ¿Qué es Khan Academy? Es una plataforma educativa sin fines de lucro y ofrece una biblioteca muy grande de distintos recursos, ya de videos explicativos que son breves, son acotados, ¿cierto? Son muy clarificadores respecto de ciertos procesos y te va mostrando paso a paso cómo abordar un conocimiento específico. Además, tiene ejercicios, tiene cuestionarios y la ventaja que tiene retroalimentación inmediata. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy resolviendo algún ejercicio práctico y inmediatamente, en función de lo que yo responda, la plataforma me sugiere una respuesta, me sugiere por dónde orientarlo, pero además, por ejemplo, si yo tuve algún problema en resolver algún ejercicio, me muestra un video de cómo eso se resuelve, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo que me va haciendo ese seguimiento, me va proponiendo maneras de poder yo profundizar, ¿ya? Yo sé que a lo mejor hay áreas acá que a lo mejor no van a estar tan afines a la plataforma. Sí hay algunas alternativas, y lo tengo, por ejemplo, para el caso de inglés, que está también dentro de la plataforma, o para otras áreas, pero sí quiero que lo vean como una oportunidad, ¿ya? Si hay alguien que diga, oh, no está en mi área, o no hay algo, igual les va a servir. Para uno mismo, para la familia, yo a mi hijo les tengo clases en Khan Academy, y en el fondo sirve también para uno mismo poder ir fortaleciendo ciertos conocimientos, ¿ya? Permite desarrollar habilidades críticas, personalizar el aprendizaje, es eficiente y flexible y además promueve un mayor compromiso y motivación. ¿Por qué es personalizado? Y ahí yo le voy a mostrar ahora ya en la parte más práctica. Porque yo, si bien puedo crear una clase y asignar contenido, yo puedo agregar estudiantes y asignar contenido específico para esos estudiantes. Y cada estudiante puede ir avanzando a su propio ritmo y va a ir ajustándose en función de su propio desempeño, ¿ya? Entonces, tiene varias ventajas que se van viendo a la hora de ir avanzando en la plataforma. Que permite, ya les mencioné un poquito, crear clases, añadir estudiantes y hacer algunas configuraciones que permiten reportes, retroalimentación, personalización, pero además, como les mencionaba al principio, para quienes no alcanzaron a escuchar,
tiene incorporado muchas herramientas de IA, a propósito del mismo contenido que tiene cargado la plataforma. Yo hice unas pruebas y es maravilloso, o sea, ahí les voy a mostrar que uno, por ejemplo, puede tomar un contenido específico, diseñar un cuestionario, sugerir cuántas preguntas quiero, si quiero que todos los estudiantes tengan las mismas preguntas o que vaya aleatorio en función de la cantidad de estudiantes. Les van a salir sugerencias, como les decía, de videos, etcétera, pero eso también automáticamente lo puedo pasar a un Google Form. Ese Google Form me va a cargar con la respuesta, lo puedo dejar como cuestionario para que sea automatizado, etcétera. Ya ahí vamos a ir viendo todas esas ventajas. Como les mencionaba, tiene videos, artículos, ejercicios prácticos y evaluaciones en la biblioteca. Yo se los voy a mostrar directamente para que vamos viendo en el momento cómo es. ¿Ya? Tengo varias pestañas abiertas, pero voy a entrar directo a la página para poder ingresar. Aquí voy a entrar al inicio. Ahí. Me sale con la otra opción, voy a dejarlo, pero van a entrar ustedes, voy a entrar aquí mejor en una vista incógnita para que no me salga nada. Pueden escribir en Google o pueden escribirlo directamente en la barra, se entra es.khanacademy.org. Ya, ese es el enlace para poder ingresar, es.khanacademy.org. Voy a dejarlo un poquitito más grande porque parece que está pequeño. Ahí sí. ¿Ya? Y como dice, para cada estudiante, cada salón de clase, resultados reales. Actúan por donación, no cobran para poder hacer uso de su contenido, sino que ellos piden donaciones a los usuarios, no es necesario que uno done nada, lo puede utilizar y como dice aquí, se puede entrar como estudiante, como docente o también como padre o madre de familia, ¿ya? Para poder gestionar contenido dentro de la plataforma. Entonces, ¿qué se hace? Primero les voy a mostrar las grandes áreas, pero como les digo, hay otras herramientas que están disponibles adentro. Voy a achicarlo un poquito, pero si se fijan, hay áreas de matemática, economía, finanzas, computación, matemática por grado, ciencias, diferentes áreas de las ciencias, también hay de inglés, y distintas herramientas de IA. Les señalaba, tiene aprendizaje personalizado, contenido de confianza y herramientas para empoderar a los docentes. Y cuando yo quiero ingresar, pongo iniciar sesión. Como todas las plataformas, me va a dar distintas alternativas para ingresar. Yo normalmente lo hago continuando con Google, ¿cierto? Y voy a ingresar entonces mi correo. En este caso yo voy a ingresar el correo institucional, pero lo pueden hacer desde cualquier cuenta. A ver, parece que lo ingresé mal. ¿Cómo entrar como maestro? Sí, iniciar sesión y dice como maestro. ¿Por qué como maestro? Porque como maestro te va a dejar crear clases y asignar contenidos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es otro el perfil al que uno ingresa cuando entra como maestro. A mí ya me preguntó si yo quería incorporar Khan Amigo, ¿ya? Por lo tanto, a mí me aparece inmediatamente. Pero si a ustedes les aparece la opción, díganle que sí, porque Khan Amigo son todas estas herramientas nuevas que te permiten generar contenido muy fácilmente, muy rápidamente. Yo ahí les voy a mostrar luego cómo hacerlo y es para diferentes propósitos, ¿ya? Entonces, yo quiero ir primero a la exploración para que veamos un poquito qué hay, ¿ya? Cuando uno ingresa a la exploración, si se fijan, hay grandes áreas, pero además hay temas asociados a cada una de las áreas. ¿Ya? Yo voy a entrar, independiente de la diversidad de docentes que hay acá, voy a entrar, por ejemplo, a aritmética, y si ven, inmediatamente me da posibilidades de distintos contenidos asociados. Por ejemplo, me dice unidad 1, unidad 2, unidad 3, y dentro de cada casilla me sugiere algún contenido específico, ¿ya? Yo puedo entrar así, o puedo ir mirando las unidades acá. Por ejemplo, presiono unidad 1, y me dice, ¿qué tiene la unidad 1? ¿Ya? Me dice, tiene multiplicación como grupos iguales, multiplicación en la recta numérica, multiplicar mediante grupos de objetos, tiene cuestionarios con arreglos, propiedad conmutativa, etcétera, etcétera.
pero ahí yo puedo ir explorando cada contenido, ¿ya? Voy así, por ejemplo, le voy a decir una cualquiera, ¿ya? Multiplicar, me dice aquí inicio. Está sin empezar, yo aquí estoy entrando como usuario solamente, no estoy asignando ningún tipo de contenido, ¿ya? Me dice listo para practicar y aquí me va a decir que hay un ejercicio, pero yo les quiero mostrar un video de ejemplo Vamos a solamente multiplicar por 10, para 100 que y 1000. escuchen Ya que cómo es la tendremos un lógica de patrón enseñanza. bastante bueno que surge con esto. Comencemos con 4 por 10, que Todos es los videos sencillo son y ya iguales. conocemos. 4 Hay por 10 es lo una mismo que imagen como decir tipo captura de 4 pantalla, una decenas. pizarra, Y una forma de un representar profesor 4 decenas enseñando es con decir, su aquí hay un subtítulo, 10 con el más paso a otro paso, 10 más otro ¿sí? 10 más otro 10. En este ¿Y caso, 4 obviamente, veces 10? para quienes estaban hablando de ecuaciones diferenciales, poner un ejercicio de este tipo es como para qué, Es ¿cierto? 40. Pero para que vean Y más o esta menos expresión es cómo es 40, la lógica un de lenguaje enseñanza. con un cero al Entonces, final. Y este yo puedo ir simple revisando cada uno de los contenidos por sí solo. vamos Si a quiero, también está disponible en YouTube. Todos los multiplicar videos de 4 por 80. están disponibles Podemos en decir YouTube, tenemos ¿ya? Pero yo desde aquí accedo directamente al contenido. En la exploración puedo ir, por ejemplo, a física, mencionaban, tenemos movimiento en una dimensión, en dos dimensiones, fuerza y leyes de movimiento de Newton, fuerza centrípeta, gravitación, trabajo y energía, impacto, etc. Si voy a biología, entro, por ejemplo, en biología, introducción a la biología, la química de la vida, agua, ácidos, bases, moléculas, membranas, respiración celular, etc. Si voy a negocios, por ejemplo, voy a entrar a microeconomía, tengo conceptos básicos de economía, oferta-demanda, elasticidad, teoría del consumidor, formas de competencia, etc. Ya cada uno de ellos me permite, aquí está ecuaciones diferenciales que mencionaban, también puedo ingresar y tengo aquí distintas unidades. Cada unidad siempre trae mucho contenido asociado, ya trae según el tema, a veces son 3 videos, más las prácticas, que son 4 preguntas aleatorias, otro set de videos, más práctica, otro set, y generalmente también trae cuestionarios asociados para poder evaluar en el fondo lo aprendido. ¿Ya? Eso es a modo muy general para que ahora yo les vaya a mostrar cómo crear una clase, ¿ya? Pero quería primero mostrarles el aspecto general. Aquí en herramientas está lo nuevo, ¿ya? Yo aquí, por ejemplo, les voy a mostrar algo que probaba a propósito de esto. Puedo generar rúbricas, comentarios, generador de contextos del mundo real para poder aplicar situaciones de estos conocimientos a la vida real, planificador de clases, generador de preguntas, objetivos de aprendizaje, introducción a una lección, etc. Vayan explorando cada una de estas cosas luego con más tiempo. Pero, por ejemplo, aquí dice generador de preguntas, crea preguntas para un contenido específico. ¿Qué le digo yo acá? Lo voy a poner así para no taparle. ¿Qué le digo yo? Primero, el grado. Por ejemplo, le voy a decir universidad o voy a decir, ya, ¿sabes qué? Estoy trabajando con estudiantes que son de primer año y voy a comenzar mejor con contenido que a lo mejor es de la enseñanza media. Entonces voy a hacer de tercero medio o grado 11, ¿cierto? ¿Qué cantidad de preguntas? Yo aquí le determino, por ejemplo, voy a decir, ya, voy a poner 5 preguntas y aquí puedo poner un texto específico que me gustaría generar y luego inicio y voy generando, ya, las preguntas. Pero otra herramienta, que es la que me gustó mucho, que les quiero mostrar, es el cuestionario de opción múltiple, por ejemplo. Tomo esto y me dice que busquen Academy, por ejemplo, puede ser aritmética, le voy a poner ecuaciones, ya que salió ecuaciones, debiese salir aquí. Ya, voy a poner química, que me apareció aquí. Ya pongo química, me dice grado escolar, también le puedo poner opciones de respuesta, me dice si quiero opciones de 4 alternativas, A, B, C, D, o de 5 alternativas, o de opción verdadero y falso, por ejemplo. Puede elegir alguna de ellas. Yo voy a dejar de 4 opciones. Cantidad de preguntas de la evaluación, voy a dejar que sean 10.
pongo inicio, y luego empieza a generar, ¿ya? Dice que el amigo está escribiendo, el uso de los valores, ¿cierto? Para predecir la posición del equilibrio, etcétera. Va trabajando, y aquí ya trabajó, generó las preguntas, ¿sí? ¿Qué regla rápida se puede usar para predecir hacia dónde se desplaza el equilibrio? Me salen alternativas, etcétera. ¿Ya? Me da las preguntas y las alternativas listas, y yo esto luego, dice exportar, yo puedo editar todo este contenido, lo que yo quiera editar. Me tengo un video también en el que se basó este conocimiento que está a la base, entonces puedo dejar el video como sugerencia, por ejemplo, en la plataforma, que lo revisen y luego la evaluación correspondiente. Pero quiero repasarlo rápidamente. Y una vez que ya lo tengo, por ejemplo, le digo exportar y me da la opción de exportar en PDF, a Google Drive, a Microsoft o en Google Forms. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, Google Forms, se demora un poco y luego me dice con qué cuenta lo quiero hacer. Ahí lo va a ir procesando y luego vamos a ver con qué cuenta lo quiero vincular, y luego inmediatamente aquí está. Luego inmediatamente me lo va a llevar a la plataforma de Google Forms y me va a dejar, aquí está, guardado en Google Drive, dice, lo voy a ver. Y aquí está, lo dejo inmediatamente como cuestionario, el contenido que yo seleccioné, yo puedo seleccionar cualquier contenido, ¿sí? Me sale aquí el nombre, puedo agregar alguna descripción, todo es editable y está creado en su propia cuenta. Y me salen aquí las alternativas. Si yo selecciono encima, me dice cuál es la alternativa correcta, ¿ya? En este caso esa, acá la A, pincho y me dice que es la C, aquí está la alternativa B, perdón. Yo si quiero también puedo moverla, ¿ya? Puedo arrastrar esto y decir, ya, por ejemplo, hay muchas C, lo voy a ir moviendo, y lo voy a dejar que esta sea la B, etcétera. Voy ajustando mi cuestionario y luego solo lo publico y lo comparto con los estudiantes directamente, ¿ya? Se fijaron que no hice más que incorporar el contenido y hacerlo, ¿ya? Esas son distintas herramientas. Luego podemos ver otras herramientas que están ahí, pero les pone, hay herramientas para planificar, para crear, para diferenciar, ya distintos, para personalizar en el fondo el aprendizaje, para apoyar, planes personalizados, definición de objetivos inteligentes, y también para aprender. Pero yo lo que quiero mostrar es el panel del maestro. Si yo voy a mi usuario, ¿cierto? Dice panel del maestro y me dice aquí distintas opciones, pero me pide también agregar una clase, ¿ya? Yo le puse ahí la opción para no ir tan rápido, vuelvo, dice aquí yo tengo una clase creada, tengo un estudiante, pero le pongo agregar una clase y aquí ya puedo empezar a editar, ¿ya? Me dice que le ponga un nombre. Aquí ustedes pueden poner un nombre del curso, por ejemplo, ¿ya? Voy a poner Física 1. Ya, no sé si hay algún curso que se llama así, pero no importa. Física 1. Pongo siguiente. Transmisión. Ah, la cámara, ¿verdad? Viste que la cámara está con... Pero preguntan si está no. No se parece que estaba apagada, porque ahí la voy a desactivar y la voy a... Ahí sí se prendió otra vez. Ya. Y está, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense que yo seleccioné un nombre del curso y me da aquí sugerencias del área al que yo voy a vincular. Entonces le digo siguiente y me da opciones. Me dice invitar a tu Google Classroom. Si yo tengo una plataforma de Google Classroom, lo quiero vincular ahí, lo puedo hacer así. Otra opción es que tus estudiantes se unan con un enlace. Yo genero un enlace y mis estudiantes se van a poder unir directamente ahí, lo presiono y me va a generar este enlace y un código. Entonces, yo comparto con los estudiantes este enlace y ellos van a acceder directamente a mi clase. O la otra opción es que yo voy a crear cuentas para mis estudiantes, ¿ya? En general, si es que quieren trabajar, y esos son como tips, porque ahí les voy a mostrar varias opciones de asignar contenido. Pero si quieren ustedes crear la clase y asignar el contenido inmediatamente sin hacerlo con los estudiantes en vivo y dándole el enlace,
les sugiero que hagan esto, crear cuenta para los estudiantes, porque si lo hacen así, se les habilita la clase para poder asignar contenido. Si la clase no tiene estudiantes, no van a poder ir asignando contenido, ¿ya? Hasta que los estudiantes ingresen. Entonces yo les sugiero que aquí pueden poner estudiantes de prueba nomás, pueden poner estudiante 1, ¿ya? O los nombres de sus estudiantes, ¿ya? Le van agregando, por ejemplo, ya Viviana, vamos a poner Viviana Rojas, le pongo Enter y aquí me dio una sugerencia de clave, ¿ya? Como potencial clave, yo lo puedo modificar eso, pero la voy a dejar así, Karina, ¿ya? Así, Felipe Moncada, ustedes pueden poner los nombres de sus estudiantes ahí y va generando inmediatamente el nombre de usuario. Luego pongo siguiente y ahí me da una contraseña sugerida, pero esa contraseña yo la puedo cambiar, ¿ya? Y le puedo decir que todos van a entrar con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienen que ser 8 caracteres, ¿ya? O puedo ponerle claves diferentes a cada estudiante y poner, por ejemplo, Viviana y un número, Karina y un número, ¿ya? Entonces después le digo al estudiante, tienes que ingresar con tu clave, ¿ya? Y tu clave es para todos igual, su nombre y tales números, ¿ya? Entonces, agregan ahí a sus estudiantes, no hay límite para ingresar estudiantes, por lo menos por lo que yo he ido explorando no tiene límites, y le ponen crear cuenta, ¿ya? Dice que es muy débil la clave, vamos a ponerle Viviana, vamos a ver si deja 1, 2, 3, 4, 5, sí, exige más seriedad en el asunto. Karina, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver si nos deja así. Y Felipe, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí parece que lo genero. Dice que puedo descargar los nombres de usuario y las contraseñas. Te recomendamos descargar la hoja de cálculo, ¿sí? Con los nombres de usuario, por motivos de privacidad, y esto es súper importante. Esta es la única vez que se te va a permitir acceder a esta lista de contraseñas, ¿ya? Porque así no tienes siempre el acceso en el fondo a ver la contraseña, sino que la vez que lo generaste, tú lo descargas y tienes la información. Entonces es muy importante que si agregaron a sus estudiantes y se generó si agregaron a sus estudiantes y se generó una clave, la guarden, ¿ya? O sean claves que ustedes fácilmente recuerden, como lo que yo acabo de hacer, que es el nombre y el 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, le pongo descargar para guardar mi Excel, ¿cierto? Con la lista de estudiantes y sus claves. Yo lo abro luego y me va a abrir el Excel y aquí está, ¿cierto? El nombre, su usuario y su clave, ¿ya? Entonces yo eso luego le digo a los estudiantes cómo ingresar. Por temas de seguridad, de control, etcétera, conviene que yo le diga al estudiante específicamente tu clave es tal, o se la deje asignada, ¿cierto? Con un mensaje, porque uno nunca sabe que pueda entrar otro estudiante a la cuenta del otro y no sé, que le vaya mal y avanzar en su desarrollo de la clase y que en el fondo no sea específicamente el estudiante, ¿ya? Entonces, ya ingresamos los estudiantes, imaginémonos que están sus estudiantes del curso. Le pongo siguiente, me dice ¿en qué país enseñas? Chile, le pongo guardar y ahora está la lista de estudiantes, ¿cierto? Los tengo aquí a los 3. Puedo editar el nombre que muestra acá, poner estudiante 1, estudiante 2, etcétera, como yo quiera. O puedo seleccionarlo y me da acciones particulares, ¿ya? ¿Qué acciones tengo? Porque yo puedo tener la lista de todo mi curso, pero resulta que yo puedo tener clases diferenciadas, por ejemplo, y decir, ya, de este curso, yo en realidad me di cuenta en el diagnóstico que hice que hay un grupo de estudiantes que necesita reforzar cuestiones que son más de nivel 1 y otro grupo de estudiantes que están un poco más avanzados y no les voy a hacer que vean el mismo contenido, sino que les voy a asignar un contenido un poco más complejo. Entonces yo puedo hacer una clase nivel 1, una clase nivel 2, ahí ustedes le pueden dar un nombre específico. Entonces yo luego puedo seleccionar al estudiante y agregarlo específicamente a una clase o eliminarlo de la clase, ¿ya? Entonces, ahí yo puedo compartir el código y ver la información.
¿ya? Voy a ir a asignar. Dice, aquí en la barrita de la izquierda, ¿cierto? Dice metas, dominio, tareas, aprendizómetro, después se los voy a mostrar, pero muestra y eso es súper bueno el aprendizómetro, se los voy a mostrar en vacío, pero no va a tener nada. ¿Qué es el aprendizómetro? Es como un aprendizaje grupal. Entonces, por ejemplo, el profesor, una vez que ya va a asignar el contenido, les dice, cada estudiante va a ir avanzando en nivel en su aprendizaje. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, en función de los conocimientos que vaya desarrollando a lo largo de la clase que se asigne. Entonces aquí uno ve la meta grupal y dice, miren, estamos en el nivel 1 en el aprendizómetro en el curso. ¿Qué vamos a hacer para avanzar al nivel 2? La idea es que todos avancemos, porque si no avanzamos todos no podemos avanzar en el aprendizómetro, ¿ya? Es un trabajo colectivo. Entonces aquí, a medida que los estudiantes van avanzando, estas barritas van aumentando, ¿cierto?, las líneas hasta que llegan ya al nivel máximo. Entonces, igual es bueno como para poder ver el desempeño grupal. Si yo voy aquí, tengo opción de agregar, primero, metas de dominio que son como mucho más grandes, como competencias asociadas, o asignar tareas, ¿ya? Si yo voy, por ejemplo, a asignar, aquí tengo contenido. Fíjense que yo puse de física, entonces me sugiere inmediatamente lecciones de física, después me dice tipo de contenido y me muestra las unidades. Ya, yo tomé este como ejemplo, pero ustedes vayan haciéndolo con el área que a ustedes les resulte más pertinente, ¿ya? Pongo acá lecciones de física y me dice que lo puedo editar. Si, por ejemplo, yo le puse física al principio, pero en realidad luego quiero hacerlo con matemática, o con química, o con biología, etcétera, yo lo selecciono, por ejemplo, geometría, le pongo guardar y me va a quedar también acá la opción en la lista de geometría. O le agrego curso de química orgánica, por ejemplo, le pongo guardar, estaba ingeniería eléctrica, igual, y aquí me van quedando. Entonces, yo voy a partir, por ejemplo, por geometría. Selecciono, si sienten que voy muy rápido en algo me dicen, ¿ya? Y yo vuelvo nomás, pero para mostrarles cómo asignar. Entonces dice, por ejemplo, en geometría, aplicar transformaciones, propiedades de transformaciones, congruencia, triángulo, rectángulo y trigonometría, etc. Entonces yo voy a abrir la unidad y me dice que dentro de la unidad tengo una introducción a la geometría euclidiana, a las transformaciones rígidas, a la traslación, tengo cuestionario, tengo diferentes contenidos, homotesia, ¿cierto? Una lección también, un cuestionario, tengo diferentes contenidos de esa misma unidad. ¿Ya? Lo apreté, ahí sí. De la misma unidad. ¿Qué puedo hacer yo? Estratégicamente, si yo quiero que ellos trabajen toda la unidad, puedo seleccionar aquí y si se fijan inmediatamente marcó un número, dice 51. Eso significa que dentro de la unidad hay 51 elementos que se van a asignar. Si quieren hacer que esto vaya en las horas autónomas, por ejemplo, de los estudiantes, o ir trabajando en clase, eso es mucho. Entonces, piensen siempre en contenidos que sean abordables por los estudiantes. Entonces, yo por eso no sugiero aplicar la unidad completa, a no ser que el curso completo aborde esa unidad y que puedan ir avanzando paulatinamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo entro, digo, ya quiero la lección de geometría euclidiana, pero dentro de ella hay un artículo, hay un video, otro video, a lo mejor voy a dejar dos de ellos. Voy a dejar un video y luego un ejemplo y un ejercicio. Y luego de la siguiente tema, por ejemplo, de traslaciones, voy a dejar igual un video, un ejercicio de terminar traslaciones igual, voy a dejar un video, un artículo y ejercicio y ahí va cambiando el número, ¿cierto? Y luego de rotación igual voy a dejar determinar rotación, un video, un artículo y ejercicio. Imaginémonos que voy a asignar 12 tareas, ¿ya? De esa unidad. Entonces yo puedo replegar nuevamente acá la unidad y puedo ir a otra. Digo,
digo ya, también voy a hacer de congruencia, por ejemplo. Aquí igual ustedes tienen que verlo en función de sus contenidos, así que espero que estén mirando de sus contenidos. Y despliego, por ejemplo, transformación y voy a pinchar acá y acá. Si yo lo quiero revisar, le hago clic al video y digo ya, voy a ver primero si es pertinente. Nos dicen, Kim tenía curiosidad de saber si el triángulo ABC y el triángulo GFE eran Y digo, congruentes. sí, en realidad sí, está bueno el video, lo voy a asignar, ¿ya? Y este video de figuras no congruentes, voy a ver si es que es Nos pertinente. dicen, Brenda pudo mapear el círculo M en el círculo ¿Ya? N. Entonces digo, sí, es igual me gusta, de los ejercicios, voy a ver qué ejercicios son, ya, a ver si son relacionados o no. Acá si se fijan, y fíjense en el título acá, si bien hay 16 preguntas en los ejercicios, me dice que el estudiante va a hacer 4 de estas. Se las va a asignar aleatoriamente, ¿ya? Yo no voy a decidir cuáles le va a hacer, sino que de toda esta lista de 16 preguntas, va a asignarle 4 para poder evaluar si es que realmente aprendió lo que estaba en el video, ¿ya? Entonces, ya lo tengo y digo, ya, eso también le voy a asignar. Y listo, pongo asignar. Y me dice, y aquí es muy importante, me dice, el conjunto de preguntas, ¿qué voy a asignar? ¿El conjunto diferente de preguntas para cada estudiante? ¿O voy a asignar el mismo conjunto de preguntas para todos los estudiantes? ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que en el primero, cada estudiante va a trabajar en un conjunto aleatorio de preguntas, en orden al azar. En cambio, en el otro, que todos van a trabajar en el mismo conjunto de preguntas, mostrando el mismo orden y sin preguntas de bonificación. ¿Para qué me sirven esas diferencias? Si, por ejemplo, yo quiero ir avanzando en ciertos temas y quiero ver cuáles son los desafíos o las debilidades que hay en un curso en particular, a lo mejor me conviene que todos trabajen en lo mismo y que luego podamos traer esos conocimientos al curso o trabajarlos directamente en la clase presencial y ahí yo abordar específicamente cuáles fueron esos más desafiantes, los ejercicios más desafiantes. Por el contrario, si yo quiero a lo mejor que trabajen ellos en sus horas autónomas y que no generemos este espacio acá, pero que luego le diga, ya ver tú, ¿cuáles fueron los ejercicios que resolviste? ¿Cuál fue el que más te costó? Y tú, y tú, y tú. Y puedo tener esta mezcla en el fondo de conocimiento que se generó entre todos los estudiantes, también va a ser enriquecedor. Entonces depende de cuál sea el propósito que yo tenga, ¿ya? Aquí me dice, yo le voy a poner que va a ser el mismo conjunto de preguntas. Me dice la clase, ¿a qué clase? Puede ser a la clase física 1 o a la clase cálculo, ¿ya? O puedo seleccionar las dos clases. Por eso aquí yo les decía que ustedes pueden crear una clase para un grupo de estudiantes y otra para otro grupo y asignarles contenido diferenciado, ¿ya? En función de lo que ustedes vean que pueden ser los mayores desafíos del curso. Yo lo voy a agregar para la clase de cálculo o física, porque aquí estaban ustedes 3. En la otra había solo uno de prueba. ¿A qué estudiantes? Y aquí me dice, ¿se lo va a asignar a los 3? ¿A Felipe, a Karina y a Viviana? ¿O le quiere asignar solo a Felipe ese grupo de preguntas? ¿O se lo quiere asignar solo a Karina y Viviana? ¿Ya? Yo puedo determinar a quién le voy a asignar ese contenido específico. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer este otro, asignar contenido un poco más complejo, por ejemplo, a Felipe, porque yo sé que para él este contenido que estoy asignando ya lo sabe. Entonces a él le voy a asignar un contenido más específico para que él pueda avanzar a su ritmo y que no necesariamente va a andar al mismo ritmo que sus compañeras, porque él ya esto lo sabe, yo ya me di cuenta que esto lo sabe. ¿Ya? Entonces, ahí también me permite esa personalización. Y le digo desde cuándo. ¿Cuándo va a ser la fecha de inicio? Lo vamos a dejar desde el lunes. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo? Lo vamos a dejar, le voy a dejar 2 semanas. ¿Ya? Entonces vamos a dejar hasta el lunes 18 de agosto. Va a ser desde las 6 de la mañana, aunque yo le puedo dejar el horario que yo quiera. Puede ser desde las 8 de la mañana y la entrega va a ser hasta las 11:59 de la noche. ¿Ya? Y le digo programar. Y ahí, cuando le pongo programar, está asignando ese contenido. Y si se fijan aquí, al tiro me marcó el contenido que ya está programado.
Entonces yo si luego quiero asignar otro contenido, voy a saber cuál es el que no he asignado, porque no dice programado. ¿Sí? Entonces voy a poder ir diferenciando. Entonces ahí, por ejemplo, ya tengo asignada la información y también puedo asignar aquí puntos, ¿ya? Que puedo ir asignando para entregar, pero aquí yo no me voy a meter tanto porque no quiero que sea tanta la información, ¿ya? Sí, lo que puedo ver aquí, los estudiantes, ¿ya? Aquí están los estudiantes, puedo ver el resumen de la clase, me dice, tienes 13 estudiantes, no han entrado, pero aquí me va a decir, por ejemplo, cuántos minutos de aprendizaje lleva cada uno, qué habilidades han trabajado, habilidades mejoradas, y el desglose va a decir intentado, familiar, competente o dominado, en función de las posibilidades que ustedes van mostrando. Por ejemplo, si yo le asigné contenido a Karina, y Karina fue realizando los ejercicios, pero se fue equivocando, la plataforma le va a retroalimentar y le va a decir, mira, ojo aquí, mira este video, vuelve a intentar el ejercicio, te voy a dar otros 4 ejercicios más para que lo intentes, y probablemente si a ti te cuesta más, te va a ir marcando un poco más en rojito o en naranjo, a diferencia de Viviana, por ejemplo, que fue respondiendo todo a la primera, y le fue yendo súper bien, y a lo mejor ahí le va a dejar que es más competente o que lo tiene dominado, ¿ya? Entonces, va a ir marcando en función de eso también la organización, y te va diciendo aquí inmediatamente si es que hay habilidades que están trabajadas o que necesitas fortalecer otras habilidades, ¿ya? Entonces, te muestra el comportamiento general, ya sea de los últimos 7 días, de los últimos 30 días, o un rango personalizado de tiempo. También puedo ver por habilidad, ¿ya? Como yo le asigné este contenido, puedo desplegar aquí, y si se fijan, dice habilidades de definiciones geométricas, identificar transformación, trasladar puntos, y aquí me va a marcar el nivel de dominio por habilidad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en aplicar transformaciones va a ser una habilidad, en congruencia va a estar asociada a otra, y me va a ir marcando con los colores que yo les decía arriba, con los 4 colores. Y también el dominio. Y me muestra aquí un gráfico, en función del dominio que ha tenido cada uno en el desempeño del curso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ir a mi clase, voy a ir aquí al panel del maestro, voy a entrar a mi curso de física, me muestra aquí el resumen, ¿cierto? Me muestra las metas, yo no he asignado metas de dominio, por lo tanto no me va a salir aquí meta de dominio. Tengo la estudiante y tengo cierta configuración. Yo puedo en esto modificar el código de la clase, puedo cambiar el curso, puedo descargar los datos de los estudiantes, y esto es muy importante, si los estudiantes avanzaron en su clase o terminaron la unidad, por ejemplo, yo luego descargo el Excel que va a generar y me va a arrojar el comportamiento de cada estudiante, con el desglose de la evaluación, de los intentos, del nivel de dominio, de las habilidades, etc. ¿Ya? O puedo también eliminar la clase. Pero ahí yo les sugiero que como no hay límite en el fondo de las clases, que las vayan dejando, porque igual ustedes pueden ver luego el comportamiento del estudiante. ¿Ya? Y lo otro es que, por ejemplo, yo luego voy a ir de nuevo acá al contenido y puedo ir a preálgebra y digo, ya, ¿sabes qué? Vi que en la unidad les agregué muchas cosas de geometría, pero en realidad yo creo que igual necesitan un contenido específico respecto de conocimiento matemático más de base, porque les costó, ¿ya? Les costó poder comprender ciertas cuestiones. Entonces, voy aquí, por ejemplo, a leer e interpretar datos, veo el contenido y le pongo asignar, y me va a decir dónde. Lo voy a asignar igual a física 1,
a qué estudiantes, voy a ver a qué estudiantes se los quiero asignar y la fecha de entrega. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le voy a asignar en este caso solo a Karina ese tema, porque dije al principio que le había costado un poco más, ¿cierto? Que le había costado en el fondo resolver ciertos ejercicios, que tuvo que intentarlo varias veces. Entonces a ella le voy a asignar un contenido específico que le permita reforzar otras áreas. Entonces se lo asigno. Y ahí voy teniendo entonces la posibilidad también de ir mejorando en función de la personalización que tenga con los estudiantes. Aquí puedo ir a la página de inicio del estudiante. Yo, en mi caso, tengo cursos, pero a ustedes les aparecería algo así. Si entran como estudiante al estudiante, le aparecería algo así. Le aparecen los cursos que tiene cargados. Si tiene cargado el curso Física 1, le va a aparecer aquí. Va a entrar a su curso y le van a salir los contenidos entonces que están asociados. ¿Ya? Y luego yo pongo inicio y voy avanzando. Ya, dice vamos. Entonces, parto aquí, ¿cierto? Voy avanzando, voy resolviendo. Y por ejemplo, ya, voy a poner cualquiera. No lo... ¡Oh! Mira, le achunté sin, al ojo. Ni lo leí. Ni lo leí. Pensé que iba a ser ya. Siguiente pregunta, cualquiera, ya, es que quiero equivocarme. Aquí está. Dice que lo completé, pero todavía no del todo. Que lo pueda volver a intentar para poder revisar, o puedo mirar el contenido que está asociado, ¿cierto? El video que me permite explicar, o me dice mostrar un paso. Voy a poner mostrar un paso y aquí me está dando como una pista. ¿Ya? Me dice, si una secuencia de transformación rígida, traslación, reflexión puede mapear a B, C, D, entonces segmentos son congruentes. Obtengo otra pista. Ahí me sale otra pista. Y puedo obtener otra pista más. Y ahí me sale otra pista. ¿Ya? Entonces, si yo me equivoco, también la plataforma me da opciones de poder seguir profundizando en función del error. Entonces ahí me dice que revise nuevamente. Ya le voy a decir revisa nuevamente. Y todavía está mal. ¿Ya? Entonces, porque yo no lo he cambiado. Entonces ahí puse, por ejemplo, otra opción. Pero yo digo, ¿sabes que en realidad necesito revisar el video? Voy a mirar el video bien porque no entendí. Y aquí puedo ver el video donde me Entonces explica cómo intentó hacerlo. mapear una figura en la ¿Ya? otra usando una rotación. Así que veamos. Entonces, ahí puedo volver y digo, ah, ya lo vi, entonces voy a seleccionar la A. Ah, bien, lo lograste. ¿Sí? Ve una solución paso a paso. Ahí no me mostró, parece la solución. Lo logré. Siguiente pregunta, y así. Ya, esos son ejercicios. Ya, cuando es video, lo va a mostrar como video solamente, y si no, si es artículo, lo va a mostrar así, como un contenido específico, como lo que salía un poco en los libros. Ya, pero aquí también va interactuando en función de las preguntas, y por ejemplo le pongo una alternativa, le pongo comprobar, y me dice que no se pudo, que no está el correcto, pero que aquí tengo una explicación. Y ahí tengo la explicación de el contenido que acabo de responder. Aquí si quiero practicar puedo ir a revisar entonces un video que me explica y así, ¿ya? Aquí yo lo estoy viendo como estudiante. Este es mi progreso como estudiante. Entonces luego, en función de mi propio desempeño, yo voy a ver cómo fui avanzando en ese curso, ¿ya? Acá digo, veo el avance. Acá arriba me va a salir marcado lo que voy logrando, me va a salir el dominio aquí, como yo estoy también con el perfil de docente, me muestra como una combinación, pero si no puedo ver aquí avance, y me salen aquí los avances. En este avance, en este no hice nada, en este avance ocupé 2 minutos, me muestra a mí como estudiante, y me dice que tengo 1 correcto de 4, ¿ya? Tengo problemas aquí. Entonces también a mí como estudiante me va mostrando mi propio desempeño y donde yo puedo luego ir fortaleciendo ciertas cosas, ¿ya?
Y ahí me dice cuánto tiempo de ejercicio, cuánto tiempo total de minutos tengo, y luego puedo ir viendo todo el contenido que está asociado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que no solo para el maestro está la posibilidad de hacer el seguimiento del estudiante, sino que también al estudiante le permite ir viendo su propio progreso. Pero está esa posibilidad, por ejemplo, si ustedes asignan un contenido a los estudiantes para una semana o 2 semanas, y luego ven en la segunda semana que hay 5 estudiantes que ya terminaron eso, pero hay otros que les ha costado, que han tenido errores, porque ustedes van a ir viendo el desempeño. Entonces esos 5 estudiantes les pueden decir, ¿sabes qué? Te voy a asignar un par de tareas más para que sigas avanzando mientras tus compañeros están todavía resolviendo, porque puede ser un poco más complejo, pero necesito que tú también vayas fortaleciendo un poquito más. Entonces, al ir mirando el desempeño, te permite ir viendo en el fondo cuál es el apoyo personalizado que requiere cada uno. Y aquí, esto es especial para Vivi. Cuando le pones, dice, herramientas para maestro, te lleva a Can Amigos, ¿cierto? Para que luego la exploren cada una de ellas, porque te permite dividir textos complejos en secciones manejables en función del contenido que sea, y así otras herramientas. Pero aquí también dice entrenador de escritura, solo en inglés. ¿Ya? Este es un entrenador que te permite apoyar el aprendizaje del inglés para que vayas directo a ese Vivi, que tú lo vas, porque está todo en inglés, tú lo vas a entender, donde dice Can Amigo, ¿entraste? Ya, para que vayas explorando ese, porque aquí te permite también ir desarrollando la escritura en inglés a partir de diversos ensayos, te va guiando, te va orientando, por eso como que te iba a decir no, pero sí, porque hay cosas aquí que te permiten, y es lo mismo. Porque tú también puedes agregar la clase, asignar a los estudiantes y hacer que ellos vayan haciendo esta estrategia de escritura en inglés, ¿ya? De escribir ensayos. Entonces, para quienes tengan esa área, lo pueden hacer desde ahí. Eso por el momento. Quedo atenta por si hay dudas y para que ahí podamos profundizar si quieren en algún contenido en específico. ¿Pudieron entrar? ¿Sí? ¿Revisaron contenido? Sí, me pasó que al principio cuando ingresé se me olvidó agregar... Estudiante. No, escuela. Ah. Entonces cuando iba a colocar estudiantes no te lo daba, entonces por No, pues, el panel de maestro y actualizar la... Ya. Y ahí pude seguir. Y ahí pudiste seguir. ¿Pillaste contenido que te sirve para el curso? ¿Están como asociados? Sí, ¿Sí? Pero está bueno. ¿Sí? Mi duda es, por ejemplo, igual tú puedes crear un curso por tus propias lecciones. Sí. Sí. Puedes crear un curso con tus lecciones, de hecho uno puede crear un curso para uno mismo. Algo que uno quiere ir estudiando y fortaleciendo, y como te da acceso a los videos, porque todos los videos están en YouTube, tú después dices, hoy sabes que este video está súper bueno para los estudiantes, lo voy a poner al inicio de la clase, y estos ejercicios los voy a descargar y los voy a dejar aquí en la plataforma, también se puede hacer. Y por ejemplo, si tú ya tienes un recurso, ¿uno lo puedes sumar? Acá en Academy no. No, no es cierto que sea mi duda. No, acá en Academy no, porque usas el repositorio de ellos. Sí, pero sí se puede combinar en el fondo. Puedes dejar dentro de la plataforma, por ejemplo, en Educa, algún recurso y luego dejarles ahí el enlace a la clase. En el mismo Educa, dejarles el enlace a la clase para que vayan a completar un video y 4 ejercicios. Porque tú puedes asignar 2 cositas, no necesitas, yo ahora asigné como 12 contenidos, pero puede ser 2, 3 contenidos que asignes de Khan Academy y lo vincules con un ejercicio tuyo y luego finalices con un espacio de práctica, de reflexión, etc. Todo se puede ir combinando. Pero al momento, disculpa, al momento de asignar, entonces yo puedo darle ese espacio, por ejemplo, empecemos hablando de, no sé, estaba hablando de los cursos. Sí. No sé, hay uno de programación, de informática, multidimensional, código y ese tipo de cosas. Sí. Se puede armar un curso, pero yo no puedo darle todo, o podría darle todo el curso al estudiante, pero debo asignarlo. Sí. En tal caso. Y asignarlo implica hacerlo en un plazo de tiempo. Entonces, claro. básicamente asignar es darle un tiempo al estudiante para que... Sí, claro, porque
Pero aquí la gracia es que, claro, el estudiante si entrara de manera autónoma, igual a lo mejor va a poder hacer ese curso. Pero la diferencia es que si tú se los asignas, tú vas a poder ver el desempeño. Sí, entiendo que la Y claro, tú puedes agregar el curso completo o una parte del curso. A lo mejor te quieres focalizar en la parte inicial y luego lo otro lo van a ver de manera práctica con distintos ejercicios dentro del aula. Sí, claro. Bueno, y se tiene también de que si es autónomo, la idea de propender a hacer autonomía es dejarle al estudiante el espacio para que haga lo que le venga en gana dentro del Claro, pero claro, mi pregunta era esa. Entonces, no es que yo deba tener, por ejemplo, puedo asignar, estaba viendo eso, puedo asignar, por ejemplo, de física, se podría asignar, por ejemplo, lo que a mí me interesaría de una parte, ¿cierto?, para dar de cierto momento. Sí. Y ya luego, si el estudiante quisiera acceder, al menos por mi curso, no podría acceder. No, claro, va a poder acceder, pero por fuera. Pero en tu clase tú no tienes asignado ese contenido. Sí. Pero él puede acceder por fuera. Pero tú puedes decir, ya saben qué, me di cuenta en la evaluación que tuvimos la clase anterior que hay muchas dificultades en tal área en particular. Ni siquiera vas a asignar, vas a abrir el enlace, que decía compartir enlace, los estudiantes van a entrar al enlace y les vas a decir, les voy a asignar ahora un video y un ejercicio para que pongamos en práctica cosas que vi que estaban complejas en la evaluación anterior. Entonces, asignan en el momento en la clase de información y lo pueden ir haciendo en conjunto, pero los estudiantes van a hacer los ejercicios y a ti te va a quedar el reporte. ¿Sí? Entonces, también puede ser usado de manera autónoma, pero también en la clase presencial y te va a quedar a ti inmediatamente cuántas veces lo intentaron, si vieron el video o no, si tuvieron errores, si tuvieron que ver las pistas, todo eso te va a aparecer a ti. ¿Sí? ¿Pudiste encontrar contenido asociado a tu curso? Sí, pero para los complementos del curso. Ya. ¿Podrían ser para las horas autónomas o igual te sirve alguno para usar como más en horas presenciales? Bueno, de lo que he visto hasta ahora, hay cositas de estadística, matemática. O sea, nosotros siempre tenemos problemas con las clases prácticas de álgebra y trigonometría. Ya. Ustedes comentaron ese día en la jornada que en el fondo hay cierta matemática que no está presente un poco en la malla, pero que es necesaria. El tema de ese pensamiento abstracto cuenta con un instituto de primer año. Y los recursos están pensados justamente en esa transición. Entonces, desde ese punto de vista son súper útiles. Claro, podría ser para comenzar el curso, por ejemplo, antes de iniciar el curso, les dejan asignado un contenido para la primera semana o las primeras 2 semanas. Nosotros talleres, nosotros trabajamos con bioética. Sí. Siempre dejamos algunos talleres, vamos intercalando talleres de competencias fundamentales, como trabajamos en tecnología e información geográfica. Cosas de computación básica, de programación básica, de álgebra, de trigonometría. O sea, los chicos tienen problemas de repente para, no sé, para despejar una regla que es simple para cálculo que usamos para coordenadas o calcular, siempre están las derivaciones de altura y otras cosas que se hacen con ángulos del terreno. Claro, podría ser para ir complementando en el fondo eso, que vayan preparándose a partir de una ruta que ustedes les definan. Por ejemplo, un tipo tiene que, no sé, va a terreno y tiene que medir un árbol. Y lo tiene que derivar con una wincha y un clinómetro y finalmente una función trigonométrica básica. Sí. Y ese tipo de cosas muchas veces no están en él. Genial. Pía, ¿pillaste información? Yo escuchaba al principio los contenidos, yo creo que sí. ¿Pillaste contenido asociado a tu disciplina o no? Sí, pero quizás más iniciales que, o quizás como de las 4 o 6 unidades que tiene la asignatura, como las primeras 3. Sí, pues yo tenía igual esa duda, que no sé quién más la preguntó, si era posible como subir contenido. Pero estoy ahora jugando con eso, que había una opción de Google Classroom, como asociarla a tu Khan. Entonces estoy viendo, porque yo tengo algo en Google Classroom y estoy viendo si es posible como generar contenido a partir de lo que tengo acá. Pero estoy jugando, o sea, no sé qué va a pasar. O sea, te permite vincularlo, pero el único detalle va a ser ahí que no te va a mostrar el historial de ese contenido en la plataforma, porque en el fondo lo que te va a mostrar desde el progreso de Khan Academy, del contenido que está dentro de la plataforma de Khan Academy. Entonces,
En el fondo, si lo trabajas con contenido que tengas en Google Classroom, es como lo mismo que si trabajaras con contenido en Educa. En ese caso, te conviene hacer la mezcla entre Educa y Khan. Lo que le sugería, por ejemplo, a Karina, por ejemplo, si aquí tienes contenidos para las primeras 3 unidades, puedes ir dejando combinado y decir, ya, a ver esta clase para la semana 1, voy a asignar 2 o 3 contenidos, voy a hacer una clase donde asigne 2 o 3 contenidos y dejo el enlace en la plataforma. Entonces los estudiantes van a ver algo que dejaste tú, además van a entrar a ese contenido de Khan y además van a hacer algún ejercicio práctico que tú les sugieres y para la siguiente semana puedes hacer algo similar, pero para las otras unidades donde no hay contenido de Khan, le puedes dejar a lo mejor algún reforzamiento de algún tipo en particular y lo otro es contenido tuyo. Pero ahí te permite que Educa también te va a guardar el progreso en el fondo, a ver si los estudiantes revisaron el contenido, si hiciste alguna evaluación dentro de Educa, te va a mostrar igual el progreso. Entonces, en el fondo, luego te permite también ver el desempeño en esa plataforma y en la otra plataforma. ¿Sí? Y ir haciéndolo estratégicamente en función de los temas que tú quieras ir como fortaleciendo. Alexi, ¿pudiste pillar contenido? Hola, ¿cómo estás? Hola. No mucho en el área que yo ejecuto. ¿Mm? No hay casi nada, pero estoy revisando algunas herramientas que tiene el programa que me permiten organizar, por ejemplo, en base a conocimientos generales, tickets de salida para poder dejarles al término de una actividad. Uno los puede ir mejorando, haciéndole algunos cambios y van quedando con una buena opción como para terminar una unidad. Sí, en el Canamigo, ¿cierto? Sí, Las herramientas de en la o parte Canmigo. justamente de las herramientas que te da varias opciones para poder trabajar y ahí uno puede hacer, exactamente ahí. Y ahí uno Aquí. puede, sí, en esa misma página, y uno puede organizar todo lo que son los tickets de salida para terminar y te da buenas opciones porque te permite, bueno, la inteligencia te da la opción de generar una pregunta, pero tú la puedes mejorar de acuerdo al nivel. Ahí mismo le coloco universidad, le coloco el tema que yo quiero utilizar, ¿Cuál era el tema que pusiste tú? determinaciones de grupo sanguíneo, por ejemplo. Ya. O grupo sanguíneo, y ahí te va a hacer una pregunta, te lanza una pregunta con dos caminos a ejecutar, y tú puedes con ello mejorar lo que está puesto ahí, si es que está escrito de la forma correcta como uno lo estaba manejando hoy día, y si lo pueden desarrollar, por ejemplo. Pero me pareció Genial. bastante porque te da la pregunta y te da una opción para que ellos puedan hacerlo en su tiempo libre. Sí, sí, y eso igual como lo otro que decía, la planificación te da fragmentos de texto, uno puede dejar texto o un boletín. El boletín igual deja cierto contenido y te arma como una breve síntesis del contenido que puedes compartir con los estudiantes también. Ahora, esto dice que yo después lo puedo guardar en mis documentos, va quedando en mi carpeta, y después esto yo lo puedo ir dejando para futuras clases que vayan, o sea, agregándoselas como tarea para los próximos estudiantes, los próximos cursos, ¿no? Claro, tú, lo que mencionaba antes, por ejemplo, grupos sanguíneos, le voy a poner de nuevo. Lo que mostraba antes con lo del formulario, que no sé si lo alcanzaste a ver, aquí uno luego le pone la opción compartir, te da directamente el enlace y tú lo abres luego con los estudiantes. Yo lo abro aquí en incógnito para que veas que pueden entrar directamente y les aparece inmediatamente la pregunta. Y otra, a mí me parece que estoy justo logueada, pero otra opción también es exportar. Lo puedes exportar como Word, PDF, Google Drive, PowerPoint, guardar como slide o también pasar a un formulario de Google para hacer como una encuesta. Y te lo hace directamente, lo que mostraba yo antes. Sí, eso lo estaba, perdón, no estoy muteado, no, sí, eso lo estaba revisando porque uno lo puede agregar inclusive a las guías de laboratorio o justamente dejarlo como una encuesta para poder revisar en línea y que el resto de los estudiantes puedan compartir también las respuestas correctas. Sí, mira, me lo pasó al tiro, me lo separó, me dejó como preguntas abiertas. O sea, ni siquiera yo abrí Google Form y me lo hizo directo, me la pasa directo la pregunta. Entonces, Fantástico. facilita mucho el tiempo y inmediatamente te da sugerencias. Y claro, yo aquí también puedo volver a editar, yo aquí le puse grupo sanguíneo y me dice,
Explica con tu propia palabra por qué es importante conocer los grupos sanguíneos al realizar una transfusión de sangre. Yo no le dije nada de eso, solo dije grupo sanguíneo. Y luego escribe una pregunta que todavía tengas sobre los grupos sanguíneos, algo que te gustaría entender mejor. Entonces, inmediatamente, al trabajar conmigo, con esas herramientas que están aquí, te permite llevar el contenido directamente a tu Google Form, a una presentación, a un Drive, etcétera. Aquí te da esa libertad, ¿ya? El Sí, poema divertido de resumen, por ejemplo. y además que es editable, que es lo interesante, porque tú le puedes generar algunas mejoras que tienen algunos errores conceptuales de la inteligencia artificial, o cómo tú lo vas avanzando en las diferentes asignaturas, de acuerdo al grado de complejidad, entonces le puedes bajar o subir el nivel de complejidad a las preguntas. Claro, claro, depende mucho de qué tema, de qué complejidad, pero miren, puse aquí grupo sanguíneo, aprovechándote, Alexi, y Sandra le puse como tema, y dice, aquí tienes un poema resumen, podemos terminar con un poema. En la sangre hay un baile sin igual, grupos que se mezclan, qué festival, A, B y O, la gran familia, cada gota cuenta, qué maravilla. Si Dónago recibe, debes saber que el tipo correcto te va a proteger. Aquí, así que cuida tu sangre con amor. Es vida, es fuerza, es puro color. ¿Cuál Mira, grupo sanguíneo crees que es el más común y por qué? No. Es súper interesante porque inclusive en el concepto de esta universidad que tiene un sello más comunitario, nosotros que trabajamos con las campañas de colecta de donación voluntaria, Sí, este tipo de actividades te puede ayudar mucho de repente para hacer campañas de marketing y claro, utilizarlas también para que los estudiantes diseñen alguna campaña o visualicen que vamos a tener una colecta en algún campus. Entonces, está bastante interesante la claro. herramienta. Le hace a los estudiantes que hagan poema, o aquí mira tú, Sara, estimular una discusión también. Y te dice, elabora preguntas para estimular discusiones significativas. Entonces le puedes poner, por ejemplo, universidad, y le pongo ética. ¿Cómo era tu tema? Reflexión ética. Reflexión ética. Sobre humanización de la salud. Ética sobre humanización de la salud. Va a tener mucho ¿Ya? para alguien. Va a haber mucho para esa reflexión, Sí, ¿cierto? mucho, Y aquí mucho. dice, reflexión ética sobre humanización, y me dio inmediatamente preguntas. Analiza el papel de la empatía en la relación entre profesional de salud y paciente. ¿Cómo influye la empatía en la toma de decisiones clínicas y en la satisfacción del paciente? ¿Existen límites éticos para la empatía en la práctica médica? ¿De qué manera se puede fomentar la empatía en el entorno de salud? Debate sobre los desafíos éticos de la humanización en sistemas de salud con recursos limitados. ¿Ya? Después, sobre el impacto de la tecnología en la humanización. Entonces, inmediatamente me sugiere preguntas en función de un tema. Yo por eso partí primero con la clase. Le dije, porque si se fijan en conmigo, no le importa el contenido que está puesto, igual te va a dar información al respecto. En tu caso, igual Juan Eduardo. Si le pones en conmigo, por ejemplo, ciertos tickets, lo del poema, me imagino que con derecho, a ver, dame un tema vamos a poner aquí de derechos. Y esto es lo mismo, Sara, luego lo exporta y lo puedes llevar a Drive, a Google, a PDF. Dame un poema, Juan Eduardo. ¿Un poema? Sí, no, un tema para que hagamos un poema de la Me iba a clase. poner a recitar. Sociedades anónimas. Sociedades anónimas. ¿Cómo? Sociedades anónimas. Anónimas. Sociedades anónimas. ¿Ya? Y palabra o tema guía, lo mismo le vamos a poner. Sociedades anónimas. Veamos qué nos da solo con eso. Imagínate si le das más información. Ya, nosotros le puse sangre y grupo sanguíneo. Y aquí dice, en la sociedad anónima los socios no se ven en la cima. Acciones que van y vienen. El riesgo se reparte bien. Sí, con capital dividido y un consejo bien elegido. La empresa sigue su camino sin que nadie pierda el tino. Mira, ¿Qué bien. ventajas crees que tiene una sociedad anónima frente a una empresa individual? ¿Te gusta? Súper, súper. Entonces, claro que yo me fui por el poema, por el lado más artístico, pero fíjate que puedes hacer lo que decía antes Alexi, preguntas para finalizar la clase, un cuestionario, un plan. Volvamos acá, diferentes... Consulta, Sí, se dime. puede, cuando tú haces acá mismo, que tienes que me pareció bastante interesante lo de la estimulación de una discusión,
con el ¿Mm? tema del contexto de la humanización, apareció bastantes consultas. ¿Tú puedes Sí, vincular una normativa o un texto para que desde ahí extraiga la discusión? a ver, dime una normativa específica, algo que pueda ser clave para ti. Es que seguramente sí creo que te preguntan como si puedes adjuntar. Ah, juntar no, pero un ¿Sí? tema sí. Dime un tema, a ver algo de alguna normativa en específico. Donación de sangre altruista, que es ¿Cómo? donación de sangre. Donación de sangre. Claro, esa es la ley de relación. Ah, la ley de... Claro. Y aquí te digo, mira, analizar los factores éticos involucrados en la donación de sangre voluntaria y remunerada. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de ofrecer compensación económica por donar sangre? ¿Cómo influir en las diferencias culturales y sociales en la percepción de la donación de sangre? Después dice, evaluar las barreras y motivaciones para la donación de sangre entre jóvenes universitarios. ¿Qué factores personales, sociales o informativos influyen en la decisión de donar sangre? Debate el papel de la tecnología y la innovación en la mejora de los procesos de donación y transfusión. Te da inmediatamente distintas alternativas. Sí, está fantástico, me encantó. ¿Cómo le pregunto? ¿Qué le escribió? Donación de sangre. Donación de sangre. Solo el tema. Temas de discusión. Temas de discusión. Aquí siempre te va a dar preguntas para fortalecer esa discusión y reflexión respecto de un tema en particular. Pero, por ejemplo, en boletín. Dime un tema, Vivi, en boletín. ¿Cómo se llama tu clase? Competencia lingüística avanzada. No, pero ¿cómo le pongo? Competencia inglés avanzada. ¿Qué hiciste la semana pasada? No creo que te va a dar nada. Veamos qué dice. ¿Qué hiciste la semana pasada? Práctica. ¿Ah? No, pero dime, eso no se puede hacer algo. Pues. Ya, practicar escritura para el examen de inglés. Le vamos a poner. El examen de inglés. ¿Qué vas a hacer la próxima semana? Preparar ensayo académico. ¿Ah? Argumentativo. Otras pautas para tu boletín, por ejemplo, agregar una temporada, una traducción al español para los padres, etc. ¿Hay alguna pauta en específico que le podemos poner? ¿La rúbrica de qué? Rúbrica de Cambridge. ¿Así, cierto? Cambridge. Ahí. Ya veamos si nos da algo. No le dijimos mucho. No le dijimos mucho. Pero te hace un boletín. En el fondo debiese hacer una síntesis de la clase. Algo que te permita a ti recoger esto y poder compartirle a los estudiantes como una síntesis de lo que abordaron. ¿Ya? Mira, competencia inglés avanzada, boletín de noticias. Hola familia, es increíble. Esto es como para la familia. Bienvenido a una nueva edición del boletín, competencia inglés avanzada. Esta semana trabajamos en examen de inglés, siga leyendo y descubrir. La semana pasada nuestros estudiantes practicaron intensamente la escritura para el examen de inglés, se enfocaron en mejorar la escritura, la gramática y el vocabulario. La próxima semana nos prepararemos para escribir un ensayo argumentativo, cosas que recordar, es importante que sigan practicando, revisar las correcciones, recordar la preparación para el ensayo argumentativo es clave. Es como que en el fondo puedes dejar esto después en Educa o hacer algo en particular, no le agregamos mucha información. ¿Escriben en inglés igual o no? Sí, debiese escribir en inglés, lo que pasa es que yo no tenía en español, pero yo creo que sí, pero igual debe tener el... Pero aquí hay más, mira, resumen de actividades de mis clases, instrucciones, fragmentos de texto, preguntas para terminar, son los mismos objetivos, texto informativo para una variedad de temas. ¿Sí? ¿Te puedo aportar algo? Sabes que lo que tú señalaste es súper entretenido porque en general nuestros ramos tienen, o nuestras asignaturas tienen unos nombres bastante más complejos, ¿ya? O buscarlos dentro de la literatura en este formato no aparecía, por ejemplo, buscar inmunohematología. Pero si tú después buscas la terminología o el tema que quieres tratar, te aparece inmediatamente bastante información. Y ahí uno después la regula y la va acomodando. Sí. Entonces, Teresa, ¿pudiste revisar? Sí, pude revisar. Mira, la plataforma yo la conocía, pero desde el usuario de estudiante. Ya. Y desde este usuario de profesor me parece
pero fantástica. Yo no conocía todas estas herramientas para Genial. poder programar y enlazarlo con Educa, sobre todo en cursos, por ejemplo, en cursos de primer año, donde uno ve que hay conocimientos previos que no están aprendidos, entonces lo puede programar para dejarlos de ejercicios en horas autónomas y de acuerdo Sí, al nivel de los estudiantes. eso es Así es que súper potente. me encantó este taller, de verdad, Qué muy bueno. agradecida. Qué bueno que te gustó, Teresa, porque yo también cuando te vi dije, ay, qué bueno, porque yo creo que le va a servir mucho, sobre todo en matemática. Bueno, y vimos aquí que varios salió el tema de la matemática como una de la complejidad inicial. Y muchas veces pasa por eso, y yo lo digo también, yo estudié pedagogía básica en matemáticas, así que yo hay cosas que yo sé y cosas que no sé. Pero yo veía entre mis compañeros y a veces, claro, uno seguía al profesor y le seguía el ritmo. Y tú veías las caras de tus compañeros y muchos estaban colgados desde el inicio y quedaban colgados y luego se cerraban completamente. Y listo, me perdí, ya me fui para otro lado, ya no entiendo y no voy a seguir, porque ya no entendí qué están conversando. Entonces, esta plataforma te permite inmediatamente abordar esas necesidades y abordar esa personalización de manera efectiva. Es decir, ya listo, yo sé que él ya esto ya lo sabe, pero a esta persona le cuesta más, entonces le voy a asignar ese contenido que necesita. Sí, y otra cosa que quiero también acotar, de que es una plataforma seria, o sea, está bien trabajado el contenido, los Sí. apoyos que tiene, los videos, los Los tickets que ejercicios, sí, sí. exactamente son uno, serios, tienen un lenguaje apropiado. Y yo creo de que a los estudiantes podría favorecerle desde el punto de vista motivacional, porque el diseño Sí, instruccional que tiene detrás es sí, súper potente. es súper bueno, Sí, sí. Y eso que te vaya dando pistas, que te vaya dando orientaciones, que te vaya mostrando recursos para poder profundizar, ayuda mucho. A mí me ayudó mucho estudiando en Khan Academy. Fíjense que aquí puse boletín informativo, le puse donación de sangre y no le puse nada más. Y me dio un boletín con temas, donación de sangre, texto informativo, importancia de la donación, proceso de donación, requisitos, mitos y realidades, impacto social y ético, conclusión. Solo Sí, le puse ese concepto. sí, justamente saltaste una casilla que yo te iba a comentar Sí, que colocabas, por ejemplo, requisitos y consideraciones, pero sí, abordó todos los temas en sí, general. Y, y eso que dejaste una casilla en blanco, pensé que no te iba a aparecer algo o te iba a pedir sí. más Ah, estabas viendo, información. a ver qué le sale, dijiste. Sí, Vamos a poner aquí sociedades anónimas, que era lo que había dicho Juan Eduardo. Sociedades ¿Puedo anónimas, hacer una...? 750 palabras. Dime nomás, Pía, mientras se genera esto para que lo veamos. Sí, mira, a mí lo que me causa un poquito como de ruido quizás con esto es que, no sé, por ejemplo, estos textos informativos no tienen las referencias. No sé Ah, si se ya. podrá Por eso colocar. contaba yo de la necesidad de un texto que sea la poli. Claro. Es que estamos junto con Alexis por si acaso en la misma oficina, por eso no escuchamos. Ah, por eso. Eh, Sí, entonces, quizás, claro, no sé si hay... no aparece en la fuente, ¿eh? Tienes Mm. razón. No aparecen las fuentes. Claro, se tendría que revisar e incorporar. Todo esto se puede editar. Yo puedo aquí mismo seguir escribiendo, ¿ya? En el mismo boletín, antes de guardarlo como PDF, puedo escribir. Pero claro, es un detalle en el fondo que tiene aquí que no aparece. Voy a poner aquí si es que me dice agregar fuentes de referencia. A ver si me lo da. Quizás citadas en el texto, no sé si se puede. Sí. Como, Ah, como para ser más específico, sí, le voy a claro. poner, pero veamos que ahora va a escribir conmigo, veamos si lo agrega. Pero aquí si se fijaron le puse donde decía más y me permite seguir trabajando en el mismo documento, ir agregando más información, ¿ya? Yo creo que es más factible editarlo que lo haga, porque si lo hicieras, te permitiría juntar documentos, Claro. y no te permite adjuntar documentos. Entonces, como no te permite, yo creo que tampoco lo dice. No, y además es inteligencia artificial, o sea, Claro. incluso es susceptible a que pidiéndole referencias, te mienta dándote las referencias. Claro, porque Entonces sí. no...
Sí, Mejor de hecho, igual comprobar que sea... lo primero que te dice es como tú eres el experto, tú sabes de esto es solo contenido de apoyo. No, sí. Aquí me dio algunas referencias, mira, me puso fuentes de referencia, Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, Falta un paper. CIA, Derecho Mercantil, Portal Oficial de Gobierno de México, Portal del Ministerio de Justicia de España. Me agregó las fuentes de donde sacó la información, ¿ya? Sí, era de sociedades anónimas. Sí. Entonces, y aún así hay que revisarlo, no puedes asumir que está todo perfecto, ¿sí? Tal como decía Felipe. Pero claro, me permite a mí seguir agregando información dentro del mismo documento y refinando en función de lo que yo necesite. ¿Ya? Esto lo hice solo con el nombre. Si yo le agrego más información o le digo sociedades anónimas en Chile, por ejemplo, me debiese entregar mayor información más contextualizada. ¿Ya? Pero esa era una de las herramientas de Canmigo, ¿ya? Para que luego vayan explorando las otras que hay, pero hay muchas dentro de que me permiten generar recursos para trabajarlos inmediatamente, descargarlos, compartirlos, ¿ya? Carta de recomendación, planificador de clase, cuestionario de opción múltiples, como les decía, generador de preguntas, planear tareas por necesidad, generador de contextos del mundo real, conecta los temas de la clase a ejemplos y aplicaciones del mundo real. ¿Ya? Por ejemplo, pongamos ecuaciones, escribí pésimo, ¿cierto? ¿No? ¿Está bien? Pues, ecuaciones diferenciales. Que ahí uno siempre dice, ¿y esto para qué me sirve? ¿De qué me sirve aprender esto? Aquí dice, ecuaciones diferenciales en la vida cotidiana. Esta herramienta necesita de una experiencia para ser excelente, asegúrate de revisar, que es lo que mencionaba anteriormente Felipe. Ideas, modelado del crecimiento poblacional. Presentar cómo las ecuaciones diferenciales modelan el crecimiento de una población de bacterias en un laboratorio y el crecimiento de una ciudad. Enfriamiento de un café. Utilizan la ley de enfriamiento de Newton para explicar cómo una taza de café caliente se enfría en una habitación. Medicamentos en el cuerpo, circuitos eléctricos simples, predicción de epidemias, movimiento de un resorte. Se me da distintos ejemplos de la vida cotidiana en donde puedo aplicar un tema específico. Y solo le puse ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y ustedes le pueden poner, ir probando con otros temas. ¿Ya? Pero aquí en Canmigo hay varias herramientas que les van a ser súper útiles para ir generando distintos conocimientos, ¿ya? Reescritura de texto, comentarios de boleta de calificaciones, generador de rúbrica, definición de objetivo inteligente, ¿Ya? Así que voy a volver aquí a la presentación para que podamos registrar mientras vamos cerrando, para que registremos la encuesta. Se las voy a dejar la encuesta igual en el chat y también el registro de asistencia, ¿ya? Mientras comentamos. ¿Qué les pareció? ¿Qué se llevan? Vamos compartiendo quienes a lo mejor no han hablado tanto, ahí Jaime, Miguel, si les pudo servir lo que fueron revisando. Hola. Bueno, yo estuve revisando, pero en el contexto de la fotografía social. ¿Ya? En ¿Ya? el texto informativo, me parece que ese era, puse 300 palabras y sí me entregó información sobre fotografía social en Chile. ¿Ya? Igual me dice que es un tema medio sensible, puede ser moderado por seguridad, porque tiene que ver con la comunicación, ¿cierto? Y la imagen. Eh, la imagen es sensible, porque Sí. fotografía donde aparecen niños, ¿cierto? O depende del nivel de la fotografía que está mostrando, etcétera, si hay violencia o no. Una serie de cosas que increíblemente están reguladas Claro. por los medios en esta globalidad, digamos, ¿cierto? Y sí me entrega un texto interesante, pero también me deja entrever eh, algunas palabras que yo encuentro que son, yo le llamo un poco cantinfleras o... Alucinadas. ¿Ah? ¿Alucinadas o no? Claro, o media rimbombante a la forma de escribir de repente de uno o del estudiante.
Entonces yo ahí, a veces en los textos yo me fijo en eso, eh, no sé, que son palabras que no son utilizadas muchas veces académicamente, digamos. ¿Ya? Ya. Son, no sé, acá andaba buscando algunas, o la sintaxis que forma, ¿cierto? Es como muy exagerada, ¿sí? Muy, Sí, muy exagerada y... pero como decía Viviana, es Un español estandarizado. un español estandarizado en el fondo, para que pueda servir, ser pertinente para todos. Para México, Sí. Colombia, los países que sean de habla hispana, entonces Claro. tratan como de usar. Y en esa estandarización, a veces, claro, quedan como palabras, así como dices tú, rebuscadas y como extrañas que nosotros no usaríamos en español chileno, pero que se usan, son más comunes en Latinoamérica. Sí. Claro, efectivamente. Entonces eso ya es un indicio de cierto uno cuando dice, yo leo un texto a veces en un ensayo, por ejemplo, Claro. y me aparecen esas palabras como muy, no sé, como en una suerte de fantasía del conocimiento, de estar en un éxtasis, ¿cierto? Como descubriendo y entendiendo todo y fantástico, ¿cierto? Y llegando al éxtasis del descubrimiento de algo, una cosa así, ¿ya? Exagera un poco. Yo digo al tiro, ya, entonces esto es IA. Y les digo, chicos, revisen, ¿cierto? Bájenlo a nuestro lenguaje, porque hay cosas que son exageradas. Cuando usan eso, entonces yo también entro en tema de consejo. Entonces, a pesar de que esta herramienta es para las ciencias más duras, digamos, ¿cierto? ¿O no? ¿Se podría decir así? Siento que me sirve en el contexto de saber las herramientas que están usando los estudiantes. Sí, pues. Ocurriendo, Y ¿cierto? también para aprender cosas que a lo mejor tú veas, siempre véanlo como un potencial. Yo les decía al principio, yo a mi hijo le asigno clases porque hay contenidos que a veces les cuesta y les asigno contenido a ellos, o ustedes mismos si necesitan aprender algo, están trabajando en algo en específico y necesitan fortalecer, o algún colega que de repente diga, oye, sé que yo estoy trabajando tal tema y mi estudiante les cuesta, oye, ¿sabes que existe Khan Academy y que puedes crear contenido? También véanlo en función de apoyar la competencia de los otros. ¿Sí? Miguel, si quieres compartirnos, igual que te había visto que habías activado antes que nos vamos, porque ya estamos cerrando para que continúe el otro taller. Sí, Macarena, gracias. No, me pareció súper interesante. Bueno, como decía alguien por ahí, una colega me parece mucho, yo esto lo había utilizado alguna vez, o varias veces en realidad, como estudiante, en realidad para aprender cosas, ¿ya? Cosas igual medias complejas a veces. Una vez me acuerdo haber aprendido cómo funcionan estos RCA, que son estos codificadores para entrar al banco, que te dan esa clave aleatoria siempre que uno cree que está conectado a algo y ahí lo explica súper bien. Y eso está en Khan. ¿Cómo se llama este? Pero nunca imaginé que podía, digamos, crear clases, hacer todo lo que mostraron acá. Me parece súper bueno, súper interesante. Y justamente, como decía Gonzalo por ahí, nos sirve mucho para nivelación, ¿cierto? Activación de conocimientos previo, digamos, al comienzo de un curso o paralelo a un curso. Está súper, digamos, súper bien, digamos, estructurado, pienso yo. Nada, eso. Estoy contento de haber aprendido esto. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. No sé si alguien más quiere aportar un comentario antes de cerrar. Creo que ya hemos dicho harto. Pero nada, yo solo agradecer. Yo, como les dije al comienzo, Yo tenía un comentario, sí, tenía un comentario que en las preferencias uno puede cambiar el estilo de lectura de simple a estándar y estilo profesor, y cambia bastante la estructura de la información que te puede guardar, así que igual puede ser una buena opción para mejorar. para mejorar, sí. Sí, sí, tienes varias opciones de ir editando. Yo no profundicé en todo, pero se fijaron que habían otras cuestiones que también uno puede ir abordando. Sí, Karina. No, sí, bueno, gracias por el taller y luego que más que todas las cosas a lo mejor que podamos encontrar en el taller, al menos
como más fácil el acceso y te da como más variabilidad que puedes complementar como así. Sí, en complemento. Sí, está súper buena estrategia. Sí, Eso de la herramienta. claro, no solo lo del Carmigo, sino que también la otra se pueden ir combinando en el fondo según lo que uno necesite. Y además que para el contexto nuestro, que nosotros recibimos estudiantes Que vienen con altas que brechas. vienen con muchas brechas. Sí. Entonces, es una forma atractiva de poder abordar. Para los mismos gente pensaba yo ahora cómo están las jornadas, Claro. con la escuela de talento y todas esas cosas. Bachiller, Sí, pueden ser como una buena opción de ir reciclando esa información que los chicos cuando llegan, los colegas dicen que no tienen. Sí, pues. No, así que muchas gracias. Como les decía, es un tema, es una plataforma que en algún momento como que dijeron, ¿será pertinente? ¿No será? Yo dije, sí, claramente sí, porque es una herramienta que tiene mucho material y tal como decía antes Teresa, tiene material bueno, hecho por profesores, paso a paso, te van explicando con un tono adecuado, con un lenguaje adecuado, entonces ayuda mucho a fortalecer diversas áreas. Así que les agradezco la participación en el taller. Vamos a comenzar ahora otro taller, así que yo sé que hay algunos que se quedan en el otro, quienes no, muchas gracias por haber estado. Ahora vamos a continuar con otro taller de microvideo, así que gracias a quienes pudieron participar en el de Khan Academy. Yo voy a terminar la grabación solo para que luego se separe.